Hare Krishna, Buenos Aires. Aquí estamos nuevamente por la invitación de Chitrak Prabhu, tratando de transmitir una clase del Bhagavad Gita, eh, a pesar de las conocidas limitaciones para hacerlo. Pero bueno, me han invitado y bueno, soy un cara dura, así que dije que sí. Y hoy, para colmo, estamos a ver, el texto es del final del Bhagavad Gita, de la conclusión del Bhagavad Gita. Casi nada, y específicamente de lo que es el Bhakti Yoga. Pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de acuerdo a las realizaciones o experiencias que tengo. El texto es del capítulo 18, el número 55. Vamos a invocar primero la misericordia del Señor, a ver si me inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita tal como es, capítulo 18, texto 55. Dice así: Bhaktyamana vijanati yavanyas chasmi tadvataha tatu man tadvatu gyatva vishate tat anantaram. La traducción palabra por palabra dice: Bhaktya, mediante el servicio devocional puro. Mam, a mí. Avijanati, uno puede conocer. Yavam, tanto como. Yacha asmi, tal como soy. Tadvataha, en verdad. Tata, después de eso. Mam, a mí. Tadvataha, en verdad. Yatva, conociendo. Vishate, entra. Tat anantaram, después de eso. Y la traducción completa dice: a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Significado por Srila Prabhupada. A la suprema personalidad de Dios, Krishna, y a sus porciones plenarias, no se los puede entender mediante la especulación mental, ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en el Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya, Él no se les revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello. Aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. El hecho de volverse Brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio devocional está presente, y mientras exista el servicio devocional, debe existir Dios, el devoto y el proceso del servicio devocional. Ese conocimiento nunca es destruido, ni siquiera después de la liberación. La liberación entraña el liberarse del concepto material de la vida. En la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad, pero en el estado puro de conciencia de Krishna.
Uno no debe cometer el error de creer que la palabra Vishate entra en mí, respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. No. Vishate significa que uno puede entrar en la morada del Señor Supremo con su propia individualidad, para tener su compañía y prestarle servicio. Por ejemplo, un pájaro verde entra en un árbol verde, no para volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de los frutos del árbol. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo de un río que fluye hasta el océano y se funde en él. Puede que eso sea una fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene su individualidad personal, tal como los seres acuáticos en el océano. Si vamos a lo profundo del océano encontraremos muchísimas entidades vivientes. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente. Se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en las profundidades del océano. Debido a su servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad las cualidades trascendentales y las opulencias del Señor Supremo. Como se afirma en el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio devocional. Lo mismo se confirma aquí. Uno puede entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en su reino. Después de llegar a la etapa Brahma Bhuta, en la que se está liberado de las concepciones materiales, comienza el servicio devocional con el acto de oír hablar del Señor. Cuando uno oye hablar del Señor Supremo, automáticamente se desarrolla la etapa Brahma-Bhuta, y la contaminación material, la codicia y la lujuria por el disfrute de los sentidos desaparece. A medida que la lujuria y los deseos desaparecen del corazón del devoto, éste se apega más al servicio devocional, y mediante ese apego se libera de la contaminación material. En ese estado de la vida puede entender al Señor Supremo. Esa también es la declaración del Srimad Bhagavatam. Después de la liberación, el proceso del bhakti o del servicio devocional continúa. El Vedanta Sutra 4.1.12 lo confirma. Aprayanat tatrapi hidrishtan. Eso significa que después de la liberación, el proceso del servicio devocional continúa. En el Srimad Bhagavatam se define la verdadera liberación devocional como el restablecimiento de la entidad viviente en su propia identidad, en su propia posición constitucional. La posición constitucional ya se ha explicado. Toda entidad viviente es una porción integral fragmentaria del Señor Supremo. Por lo tanto, su posición constitucional es la de servir. Después de la liberación, ese servicio jamás cesa. Verdadera liberación es liberarse de los conceptos erróneos de la vida. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha Mukant Karoti Vachalam Pangulam Gamyate Girin Yad Kripatanaham Mande Sri Gurundinataranam. Como decíamos antes de leer el verso, no es fácil esta parte del Bhagavad Gita porque es la conclusión del Bhagavad Gita. Si nosotros vemos los versos que Krishna habló antes, cuando habla acerca de la persona que llega a esta posición, dice, habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlado la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y de odio. Aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible, una persona como esa sin duda que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Bien,
Eh, yo no creo que exagero si digo que prácticamente el 99,9999% de las personas no están en esta posición. No, eh, es algo muy especial, especialmente en estos días, en esta era, donde la vida depende de la lucha, de que luchemos para poder sobrevivir. Por eso se llama Kali Yuga, por eso se la traduce o se la llama la era de la riña y la hipocresía. Eso es lo que predomina. Entonces no exagero decir que esta es una posición muy difícil de lograr, de alcanzar. Por lo que alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué esperanza me queda? ¿Cuál es la posibilidad que yo tengo? Krishna no es un necio. Krishna es la persona más comprensiva, ilimitadamente comprensiva. Y por eso es que en esta era nos da un proceso mucho más sencillo, incluso que el que presenta en el Bhagavad Gita. El punto en el que hay que hacer énfasis es en el Bhakti. En el punto que nosotros tenemos que concentrarnos es en la devoción. Porque más allá de nuestras limitaciones, incapacidades, la devoción es algo bastante natural para todos los seres, ¿no? Incluso en las especies bajas podemos ver como muchas veces una mascota, un perro, un gato, bueno, especialmente un perro, o una vaca o un caballo. Digo especialmente eso porque excluyo un poco a los gatos porque son un poquito menos devotos, son un poquito más egoístas. Pero a lo que iba es que en todas las especies podemos encontrar o ver o percibir ese sentimiento, ese deseo de amar, de querer, el apego, la entrega, la devoción. Obviamente en las especies más desarrolladas se nota más, es más visible, pero en todas hay, ¿no? A veces más controlados por la genética o por condicionamiento, por ejemplo, en el caso de los insectos, como las abejas o las hormigas, que, que se sacrifican por la colmena, por el nido, se sacrifican por la reina. Eso es algo más compulsivo, pero en última instancia el principio es el mismo, la entrega, el sacrificio. Y entonces podemos ver en todas las especies inferiores que existe también esta cualidad o esta inclinación, esta tendencia. Entonces también lo podemos percibir en personas, seres humanos, aunque sean de Kali Yuga, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos desarrollar es esa devoción. Acá Prabhupada es muy claro cuando dice que por ninguna otra forma, ni por la especulación, ni por los grados académicos, no podemos entender a Krishna. Ya entender a Dios es difícil. O sea, toda la historia de la humanidad, el ser humano ha tratado de entender a Dios y todavía siguen discutiendo y siguen tratando de comprender por qué las cosas suceden como suceden, por qué el mundo es como es, por qué Dios no hace algo, por qué Dios no viene cuando lo llamo, por qué Dios no se presenta, no se manifiesta, por qué Dios esto, por qué Dios aquello. Y desarrollan muchísimas ideas, muchísimas teorías,
críticas y, en fin, ideas acerca de Dios, de si es así o si es asá, o si existe o si no existe. Ya entender a Dios es bastante difícil. Pero cuando hablamos de Krishna, tenemos que avanzar un poco más, porque Krishna generalmente no se comporta como Dios. Vishnu es Dios. Krishna, como muchas veces digo, es Dios en casa. Es Dios para la familia, y para la familia él no actúa como Dios. Entonces es más difícil de entender. Si lo vemos, por ejemplo, cuando Yasoda, cuando los amigos, los pastorcitos y Balaram acusaron a Krishna de haber comido tierra, y que Yasoda le dijo que abriera la boca y empezó a ver todos los universos dentro de la boca. Y si ya no estaba relacionando a Krishna con Dios, y cuando vio que Krishna era Dios, se confundió muchísimo, se volvió muy filosófica, muy introspectiva, muy profunda, y Krishna inmediatamente la hizo olvidarse, porque Krishna no quiere que en la intimidad, en su casa, con su familia, con sus amigos, nadie lo trate como Dios, como le debe pasar a, a no sé, el presidente con su familia, o al rey con su familia. Es ridículo que la esposa, los hijos, lo traten con el protocolo que lo tratan en el trabajo, en el gobierno. Eh, no, no, no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido. Solamente un megalómano, un imbécil puede pretender que la familia lo trate con esa diplomacia, porque de esa manera no hay amor, no hay intimidad, ¿no? O sea, puede que haya amor, sí, pero un amor distante, no hay intimidad. Entonces que Krishna en general en brindaban con sus amigos, con su familia, incluso con los familiares o habitantes de Brindavan que son mayores de edad, que son mayores que él, los trata con mucho respeto, no se comporta como Dios para nada. Entonces, más difícil todavía entender a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué decir de tratar de entenderlo? O sea, más difícil entender a Krishna como Dios, ¿no? Más problemático para cualquier persona que trate de asociar la imagen y las actividades de Krishna con Dios, ¿no? Muchas veces escuchamos en la India, eh, que los indios conocen un poco más, los hindúes conocen un poco más acerca de las actividades de Krishna, cómo lo critican por la cantidad, por las gopis, por la cantidad de amigas, ¿no? Entre comillas, que tenía, o la cantidad de esposas que tenía. No se, no, dentro de nuestros parámetros sociales, dentro de nuestros condicionamientos intelectuales y sociales y culturales, es muy difícil entender todo eso. Entonces, ¿qué decir de que alguien pueda entenderlo a través de la lógica o de la especulación? Porque Krishna está más allá de toda lógica. Krishna está más allá, no está atado por la lógica, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy, muy bueno, eh, muy útil para nosotros, devotos. A mí me ha servido muchísimo, que es un libro de eh, uno de los hermanos de Srila Prabhupada, el nombre Karmi Sobele Kapoor, creo que era el nombre de iniciación, era Adikeshava, que fue su tesis doctoral, que fue revisada por Bhaktisiddhanta Saraswati,
y aprobada por Bhaktisiddhanta Sarasvati. El libro se llama La filosofía, la religión y filosofía de Sri Chaitanya. ¿Y por qué lo cito? Eh, en él explica cómo nosotros nos regimos por diferentes principios de lógica, ¿no? Y hay un principio, eh, hay un principio de lógica que se llama el principio de no contradicción, que dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias o en el mismo lugar, ¿no? Y eso lo utiliza para explicar la filosofía de Sri Chaitanya, de Achintya Veda Veda Tattva, ¿no? La idea de Achintya, que Dios es inconcebible, ¿no? Y él explica que esa inconcebibilidad no es solamente una cualidad de Krishna, sino que es una potencia de Krishna, es una energía de Krishna. Su capacidad para hacer que las cosas inconcebibles sean concebibles. O, como decía Nicolás de Cusa, Dios es donde los opuestos coinciden, coincidencia opositor, ¿no? Donde todo lo que para nosotros es opuesto, es ilógico, ahí coincide. Es una forma de presentar también esta filosofía de Achintya. Estamos hablando de un filósofo italiano del medioevo. Entonces, es muy difícil entender por medio de la lógica y de nuestros principios de lógica que están regidos por limitaciones, por condicionamientos de este mundo, así como nosotros nos movemos en ciertas dimensiones y hay más dimensiones que no podemos llegar a no solo a comprender o incluso a imaginar, ¿no? Y Einstein decía que la imaginación es superior a la inteligencia, a la comprensión, porque la imaginación es infinita. Yo me parece un poco exagerado, pero bueno, la idea es porque nosotros de todas maneras imaginamos en base a experiencia, por más que podamos imaginar cosas, siempre los parámetros para esa imaginación van a estar basados en lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, definitivamente siempre hasta un cierto punto está condicionada la imaginación. Pero para Einstein decía que la imaginación es mucho más amplia, mucho más capaz que la comprensión, que la inteligencia. Entonces, no solo no podemos llegar a entender a Dios, sino que ni siquiera podemos llegar a imaginarlo. Entonces, cuando Krishna se presenta, eh, ahí podemos decir, ah, sí, Dios es así, pero solamente cuando Él se revela. Pero bueno, eso tiene que ver más con al punto a donde voy hacia el final, así que vamos a dejar esto aquí por el momento. Yo me acuerdo en la universidad, ¿no? Ya que Prabhupada habla en el significado de que no hace ningún título académico nos habilita para llegar a entender a Krishna. Obviamente estoy parafraseando lo que dice Prabhupada en el significado, no lo estoy citando textualmente. A ver si lo cito textualmente. Y acá. Los grados universitarios son inútiles para ello, ¿no? Antes decía, solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que es Krishna. Los grados universitarios son inútiles para ello. Eso me acuerdo eh, cuando en mi clase, en la facultad, se hablaba de Krishna. Las ridiculeces que decían me ponían verde, me sacaban de quicio.
Pero bueno, eso es lo que sucede cuando uno especula, ¿no? Por ejemplo, decían que el Krishna del Mahabharata, el Krishna del Bhagavad Gita, estaba inspirado en tres personas, no una, tres personas. Un sabio que se llamaba Krishna, un pastor que se llamaba Krishna y un rey que se llamaba Krishna. Eh, ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que puede tener en común un sabio, un pastor y un rey? ¿De dónde sacan esa idea? Nada, simplemente ningún fundamento, ninguna base, nunca me pudieron decir, bueno, sí, eh, esto lo podemos encontrar en tal escritura o tiene esta fuente, nada, simplemente dijeron, bueno, debe haber sido así, ¿no? Así son como se hacen las leyendas, o basado en una persona, en un hecho, que con el tiempo van exagerando y finalmente lo convierten en una leyenda. Pido disculpas por los ruidos, pero no, esperé a ver si paraban, pero no hay caso. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno trata de especular acerca de quién y cómo es Dios, ¿no? Entonces, la diferencia entre la especulación y es como, por ejemplo, cuando Krishna estaba en Dwarka, había un rey, Yavana, se llamaba Kalayavana o Kalayavana, que continuamente atacaba la ciudad. Y no sé cuántas veces, veintitantas veces, no sé, no estoy seguro. Pero muchas, más como dicen acá en España, un mogollón de veces atacó. Y al final Krishna salió y para desviar, ya que este rey lo quería capturar a él, eh, en un, o sea, en un sentido, su deseo de atrapar a Krishna no estaba tan mal. O sea, había, ¿no? Como en el caso de Kansa, que siempre estaba pensando en Krishna de una forma negativa. O sea, la actitud de Kalayavana era negativa, pero él quería a Krishna de una manera negativa, pero lo quería. Entonces, empezó a perseguirlo, empezó a correrlo. Y el Bhagavatam cuenta de que Krishna iba caminando y el otro iba corriendo. Y aún así, aunque Krishna iba caminando y el otro iba corriendo, no podía alcanzarlo. Krishna no se enfrentaba a él porque era un yavana, o sea, alguien que está fuera de de la cultura védica. Y eso tiene que ver con todo lo que no, el Bhagavad Gita explica, cómo uno tiene que estar dentro de ciertos principios, tiene que seguir ciertos principios para poder comprender y alcanzar o estimular, inspirar a Krishna para que se presente, se revele, ¿no? Si no, es muy difícil si uno no sigue ciertos principios básicos. Bueno, este era un yávana. A veces se identifica a los griegos con los yávanas, pero bueno, en definitiva lo que significa es una cultura, un pueblo fuera de la cultura védica, comedores de carne, mlechas, etcétera. Entonces Krishna no iba a presentarle batalla, no iba a dejar que alguien que estuviera fuera de ciertos principios tuviera el honor de luchar con él, porque cuando Krishna mata a los demonios los libera. Entonces este no estaba eh, tan avanzado socialmente, culturalmente, para que, espiritualmente, para que Krishna le diera esa oportunidad. Así que Krishna simplemente se iba y, y iba caminando y Kalayavana no, no lo pudo alcanzar. Entonces, bueno, lo que pasó para terminar la historia, que Prabhupada la resumió muy bien en el Krishna Book,
es que Krishna entra en una cueva donde había un rey durmiendo, ¿no? Un rey que tenía la bendición de los devas de que cualquier persona que lo despertara lo iba a fulminar con rayos que salían de sus ojos, ¿no? Él había pedido esa bendición a los devas después de haber luchado por ellos durante miles de años. Entonces estaba muy cansado, quería dormir, ¿no? Y que nadie lo despierte. Entonces Krishna sabía que este rey estaba ahí y entró en la cueva, que estaba medio oscura, y este Kalayavana lo siguió y vio un bulto y pensó que era Krishna. Entonces ahí se ve como lo que va a ser, se ve como esta persona estaba fuera de todo principio, porque lo primero que hizo fue ir y patearlo, le dio una patada, algo que nadie en la cultura védica hubiera hecho con un enemigo, ¿no? Tocarlo con los pies es un insulto muy grande. Y pensó que era Krishna, ¿no? Y lo pateó. O sea que su deseo de alcanzar a Krishna era muy negativo. La cosa es que Mukuchukunda se despertó y lo fulminó, lo convirtió en cenizas con los rayos que salían de sus ojos. Así que a mí se me hace la comparación de toda la historia viene porque estaba comparando a el, el deseo o el esfuerzo de alcanzar a comprender a Dios, de alcanzar a Dios a través del intelecto, es como el esfuerzo que hizo este Kalayavana tratando de atrapar a Krishna por medios físicos, ¿no? O sea, corriendo, ¿no? Ni Yasoda pudo alcanzar a Krishna por, su, por sus medios físicos, ¿no? Ni Yasoda, hasta que Krishna se dejó atrapar, ¿no? Ese es el secreto, que Krishna se deje atrapar, ¿no? Que Krishna eh, se deje alcanzar por el devoto, ¿no? Y eso solamente sucede por medio de bhakti. Solamente cuando el devoto tiene ese amor, esa devoción, entonces Krishna se complace y le permite que lo alcance. Ese es el secreto. Por eso Krishna dice solo a través del bhakti, ¿no? Solo a través de la devoción, solo a través del amor. Y esa es la forma en que nosotros en esta era podemos llegar a alcanzarlo. Porque si, si nos, si nos dejamos llevar o si nos regimos por las cualidades que menciona Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? En los versos anteriores que leímos, ¿no? Por ejemplo, en el verso 54, es muy difícil, ¿no? Situarse primero en la plataforma de Brahma, ¿no? Brahma Bhuta Prasanan Ma, ¿no? Nasochati Nakamshati, dice el verso anterior que leyeron ya, ¿no? Aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada, ¿no? Él tiene la misma disposición, Samasarveshu Uteshu, ¿no? Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. No es que hay seres que él prefiere y otros que rechaza. No, no, es igual para con todos. O sea, lo mismo da si es una persona linda, fea, buena, mala, joven, vieja, eh, quien sea, ¿no? Tiene la misma disposición para con todo el mundo. Con todos, no la misma disposición en el sentido de que es indiferente o que es frío, sino que tiene la misma
empatía, que la misma disposición positiva para con todos, ¿no? No sé, yo estoy muy lejos de eso. Yo sé, si tengo que hablar por mí, bueno, no tengo ninguna posibilidad de... Porque después dice, después al final del verso, Matt Bakhtin la boté paran. En ese estado, él llega a prestarme un servicio vocacional puro. O sea, yo no tengo ninguna posibilidad de ocuparme en el servicio devocional si el requisito es ese. El requisito es todo lo que leímos antes, no tener ego, no tener egoísmo, ni estar apegado. O sea, ya está, listo. Me dedico a otra cosa porque no sé bueno, ya tengo 59 años, estoy ya pisando los 60 y estoy tan lejos, no sé cuánto tiempo me queda si lo alcanzaré en esta vida. Entonces, en lo que tengo que centrarme, en lo que la mayoría de nosotros tenemos que centrarnos, es en la posibilidad de servicio que nos da el Maestro Espiritual, en la posibilidad de servicio que nos da Chaitanya Mahaprabhu por medio del canto del Santo Nombre. Porque si el requisito es todo lo que menciona Krishna acá, bueno, chao, ¿no? Me olvido de eso. Eh, ¿Por qué Krishna pone tantos requisitos? ¿No? No, nosotros estamos como Kalayavana. O sea, nosotros somos, en general, Yavana se le llama a los pueblos que están del otro lado del Sindhu, los pueblos de Occidente. Muchas veces se identifica con los griegos porque en esa época eran los que estaban más al occidente. Y la mayoría de nosotros que venimos de Occidente, o que estamos en Occidente, que crecimos y en esa cultura y con los condicionamientos sociales y culturales propios de sociedades materialistas, egoístas y especialmente fruto del Kali Yuga, somos casi como somos yámanas. No, por eso no, cuando los devotos le hablaron a Prabhupada del Manu Samhita, Prabhupada dijo, no, todos no se metan con el Manu Samhita, no lo toquen porque para el Manu Samhita ustedes son lechas. O sea, ahí mejor no meterse. Y nosotros estamos en esa posición. Entonces, ¿cómo es que podemos ocuparnos en el servicio devocional? Y por la misericordia de Prabhupada, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos hablar de Krishna, entender a Krishna bueno, hasta un cierto punto? ¿Por qué yo, por ejemplo, puedo entender que lo que me enseñaban en la facultad era una falacia, era, eh, era algo sin sentido, ¿no? Que Krishna es el fruto de la fusión de tres personas, ¿no? No tiene ningún fundamento. ¿Por qué yo puedo entender eso? Porque Prabhupada me lo explicó, ¿no? Tenemos los libros de Prabhupada y ahí está todo, ¿no? Ahí podemos entender eh, la diferencia, por ejemplo, lo que explicaba antes, la diferencia entre Dios y Krishna, ¿no? Cómo Krishna actúa de una manera y Vishnu actúa de otra manera, aunque es la misma persona, pero en roles diferentes, ¿no? Cómo lo que nuestra tradición enseña, presenta, es el aspecto más íntimo, más profundo de Dios. ¿Por qué podemos entender eso si estamos tan desprovistos de cualidades sociales, culturales, personales, espirituales, ¿no? Solo por la misericordia de Prabhupada, ¿no? Y algo muy importante también que Prabhupada menciona en el significado es que yo no sé si en el texto ah, habla acerca de la fusión, en la traducción
porque Prabhupada menciona en el significado que cuando Krishna dice entrar en mí, ¿no? La palabra Vishate, uno no debe cometer el error de creer que la palabra Vishate entra en mí, respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. Prabhupada traduce la palabra Vishate, entra. Así simplemente dice, entra. Y no, dice Vishate anantaran. Tatoman Tadvato Gyatva, que cuando uno lo entiende a Krishna, ¿no? Uno puede entrar, ¿no? Cuando uno entiende a Krishna, mediante el Bhakti, mediante el servicio devocional puro, uno puede entrar. Y Prabhupada hace la aclaración de que entrar en no significa fundirse, no significa que la liberación implica fundirse en el Brahman, es decir, perder la individualidad, como afirman las tradiciones monistas, ¿no? Que toda esta individualidad y toda la variedad que nosotros podemos encontrar en el mundo es simplemente ilusión y que cuando esa ilusión desaparece uno alcanza mediante el conocimiento puro del ser, uno alcanza la liberación, esa individualidad, esa ilusión de individualidad desaparece, ¿no? Esto también es algo muy importante que Prabhupada nos enseña porque es muy fácil confundirse. Incluso a veces, ¿no?, leemos otras traducciones del Bhagavad Gita y en algunas partes están presentadas de una manera que se presta a confusión. Prabhupada no nos salvó de eso, nos protegió, nos salvó de esos errores, de esas confusiones, ¿no? Por eso Prabhupada siempre habla, o siempre después que dice Krishna, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Dos cosas. Suprema, es decir, es único. Ningún deva está a la altura de Krishna. Ninguno se puede comparar. Eso está muy claro en el Bhagavad Gita, pero vemos que en el hinduismo no está tan claro, ¿no? El otro día una chica hindú me preguntaba eso, ¿no? ¿Están todos al mismo nivel? ¿Son todos lo mismo? Y si son todos lo mismo, las almas también. Claro, porque esa es la siguiente deducción, ¿no? Es todo uno, es todo Brahman, ¿no? Esto es algo muy común en el hinduismo y especialmente el que se ha difundido en Occidente. Entonces, en general en Occidente piensan que es todo uno, ¿no? Que la idea del hinduismo es que incluso, me decía una vez un profesor de religiones comparadas, que estábamos leyendo un texto, un análisis que hacía un académico del Bhagavad Gita y todo el tiempo estaba hablando de la, de la unidad y de la fusión y de la unión del alma, ¿no? Y yo se lo cuestioné porque, no, le dije, ¿por qué está haciendo tanto hincapié en esto? Y él me dijo que ese autor, ¿no?, que él lo conocía, fue alumno de él, padre Quiles, pensaba que detrás de todas las filosofías personalistas, como la de Ramanuja, la de Madhva, ¿no?, estaba la idea de eh, impersonal, la idea de que todo es uno, ¿no? Que toda la cuestión de adoración a Krishna o a Vishnu o incluso a Shiva era algo preliminario al verdadero conocimiento, a la verdadera comprensión de Dios.
Y eso es algo muy, muy común, eso es lo que se ha establecido, que se ha difundido en Occidente. Y Prabhupada nos protege con eso, en contra de eso, dejó muy claro esto, ¿no? Entonces Prabhupada decía, ¿no? La suprema personalidad es suprema, nadie es igual, ¿no? Él está por encima, por eso es supremo, está por encima de todos los devas, ¿no? Y la suprema personalidad no es una luz, no es una energía, es una persona. Y sigue siendo una persona, siempre, eternamente, en la trascendencia, más allá del mundo y de la liberación, ¿no? Porque para Shankara, Krishna, Vishnu, Shiva, son todos Saguna Brahman, son todos Brahman, una versión inferior de Brahman, ¿no? Un Brahman con cualidades. Y la versión superior de Brahman es el Nirguna Brahman, o el Brahman sin cualidades, el Brahman impersonal, del cual no se puede decir nada porque no tiene limitaciones, ni cualidades, ni nada, ¿no? Y, y muchos piensan de que, bueno, sí, esto es una etapa inferior, ¿no? El Saguna Brahman, esa comprensión de Vishnu, de Krishna, es una etapa inferior y que la etapa que se da solamente dentro del mundo material para que las personas condicionadas por la ilusión puedan llegar a entender a un aspecto superior, ¿no? Como es ese Brahman con cualidades y después llegar a trascender ese Brahman con cualidades a un aspecto, a una realidad, a una verdad absoluta más abstracta, más difícil de comprender si no uno no está tan avanzado, tan desarrollado, ¿no? Shankara decía que mientras nosotros estamos en este mundo, nuestra individualidad es real, pero cuando nos liberamos, esa individualidad desaparece. Pero mientras estamos acá, ¿no? La individualidad es real, no es ilusión, es real. Pero es muy condescendiente, ¿no? Y de la misma manera decía, bueno, este Brahman es real dentro del mundo, el Saguna Brahman, pero la trascendencia es nirguna, es sin cualidades. Disculpen que de repente se me va un poco la cabeza con todos estos temas, pero me parece muy, muy importante que, que Prabhupada nos dio esta posibilidad de entender aspectos tan únicos y que a veces no están tan claros, a pesar de que el Bhagavad Gita es muy claro, ¿no? Pero como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces nuestro deseo de ser Dios, nuestro deseo de, de ser los supremos, de no tener un supremo, nos lleva a no ver cosas tan claras. Bueno, Prabhupada nos machaca para que podamos llegar a entender esa supremacía de Dios. Y todo el tiempo nos repite la suprema personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios, ¿no? En un punto, ese taladrarnos la cabeza con esa frase, en un punto nos hace a un efecto. Entonces, ¿no? Es una bendición poder tener la posibilidad de leer el Bhagavad Gita traducido, explicado por Srila Prabhupada, ¿no? Entonces él deja muy claro que la liberación no es impersonal, ¿no? Que la liberación mantiene, el devoto mantiene la individualidad en la trascendencia, ¿no? Que la trascendencia, no, más allá de este mundo, no es nirguna, ¿no? Es saguna también. Es con cualidades, con individualidad, con actividades, con devoción, ¿no? Y esa
ese tipo de liberación es superior a la liberación impersonal, que también es posible. No estamos negando la liberación impersonal en el Brahman, ¿no? El hecho de fundirse en el absoluto también es posible, pero no es tan completa, ¿no? Porque solamente estamos en esa plataforma comprendiendo un aspecto de la verdad absoluta, ¿no? Como dice el Srimad Bhagavatam, Vadanti tattvavidas tatpakyananchat advayan brahmeti paramadmeti bhagavan iti sadvate, ¿no? Que los sabios que conocen la verdad, ¿no? No que han especulado o que han imaginado cómo es Dios, no, los que han experimentado, conocen, tienen realización de la verdad, ¿no? La contemplan en tres aspectos. Estoy parafraseando el verso porque no me acuerdo exactamente de memoria cómo es, ahora lo voy a buscar que lo tiene. Sí, acá dice. Es el capítulo 2 del primer canto de Srimad Bhagavatam, en el texto número 11. Lo dice: los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta, ¿no? Que conocen, no, no es alguien que tuvo referencias, ¿no? Como nosotros a veces tenemos referencias de una persona, pero no sabemos exactamente cómo es, o qué le gusta, o qué hace, cuáles son sus características, ¿no? Dice: los sabios eruditos que conocen la verdad absoluta, no que están especulando. Dice, llaman a esa sustancia no dual, enfatiza que la verdad absoluta es una, no son dos, es una, ¿no? En diferencia de la filosofía Sankhya, que afirma que la verdad absoluta es dos, son dos. Dice que esa sustancia no dual, o la llaman Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Que identifican tres aspectos de esa verdad absoluta. Eh, entonces, la persona que se libera en el Brahman, en la liberación impersonal, solo entiende un aspecto de esa verdad absoluta, tapa el aspecto Brahman, y se pierde los otros dos, ¿no? El aspecto de Paramatma o el aspecto localizado, que es muy importante también porque es la forma de Krishna que nos acompaña todo el tiempo, que está siempre con nosotros, que no importa en qué condición, en qué situación estemos en este mundo, siempre está ahí y siempre está de una manera u otra ayudándonos, ¿no? Es el maestro espiritual interno, Chaitya Guru, Antaryami, ¿no? El Guru interior, y que nos ayuda a conectarnos con el Guru exterior, ya que nosotros no percibimos ese Guru interior, no, generalmente no nos damos cuenta ni escuchamos sus instrucciones, su guía. Entonces necesitamos alguien externo, porque nuestra conciencia está dirigida hacia el exterior, para que nos instruya, nos guíe, nos enseñe, nos ayude. Y Paramatma es quien nos conecta con ese guru exterior. Y tampoco realizan, ¿no? El aspecto de Bhagavan, ¿no? El aspecto personal de Dios, que es donde se manifiesta en la relación con ese aspecto personal, es donde se manifiesta el amor. ¿Y qué es la vida sin amor? Entonces, ¿por qué alguien puede sentirse atraído por esa liberación impersonal? Creo que Prabhupada lo decía en el significado anterior, eh, es por la frustración del mundo, la negación, la frustración de la personalidad, es decir, alguien que ha tenido malas experiencias en su individualidad, que quiere encontrar la paz, sí, la paz, ¿no? O la felicidad que surge de la paz, eh, entonces rechaza la individualidad, rechaza las relaciones personales,
¿no? Solamente la persona que es como el que se suicida, ¿no? O sea, está tan deprimido, tan frustrado, tan, como decimos, bajoneado por la vida en este mundo, que en vez de tratar de liberarse de una forma positiva, trata de liberarse de una forma negativa, sin saber las consecuencias que trae eso, ¿no? O para no ser tan dramático, no ser tan extremista, ¿no? La persona que dice, no quiero, hoy no quiero más nada, no, tuve un día fatal, un día terrible, todo me salió mal, me peleé con este, me peleé con esta, me peleé con todo el mundo, o me decepcionaron, me defraudaron, me atacaron, me insultaron, me criticaron, lo que sea. Lo único que quiero es irme a dormir, ¿no? Es decir, completa eh, olvido, ¿no? Completa negación, una negación más al alcance, no tan drástica ni dramática como es el suicidio. Entonces la persona se va a dormir, ¿no? Con la esperanza de que al otro día, todavía le queda la esperanza de que el otro día puede llegar a ser diferente. Yo tuve una etapa así y cada día que me despertaba me acuerdo, decía, no, otro día más, no. Pero bueno, uno sigue adelante y todo eso se supera, ¿no? Porque son etapas. Y Krishna está ahí manteniéndonos. Krishna y el deseo de estar con él, el deseo de no solo el deseo, sino también la experiencia de haber saboreado un poco la relación con Dios, la devoción, el servicio, la asociación con los devotos y con el maestro espiritual, hacen que uno pueda superar todas esas etapas, todos esos malos momentos, ¿no? Entonces, es la persona que se sitúa o que comprende el aspecto de Bhagavan, entra en otra dimensión, ¿no? Eso es a lo que iba Prabhupada con la palabra Vasati, entra en la dimensión de Krishna. Y, y en esta era, a pesar de nuestras limitaciones, eh, Chaitanya Mahaprabhu, la asociación discipular y especialmente Srila Prabhupada lo ha hecho posible incluso para nosotros, incluso para quienes no estamos en esa plataforma tan avanzada, tan especial, ¿no? Tan evolucionada espiritualmente y, y aún así podemos eh, prestar, ocuparnos, prestar servicio, ocuparnos en el servicio y comprender algunos aspectos de Krishna, comprender en alguna proporción, de alguna medida, a Krishna en su forma real, no inventada, no especulada y sin interpretaciones y deformaciones. Esa es la bendición de Srila Prabhupada. Muy bien, les agradezco nuevamente por estar ahí, escuchar y espero que estén todos muy bien. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios. La responderemos, ya que no estoy transmitiendo de manera directa, no es un stream, esto lo grabé porque si no, por la diferencia horaria, se me hace muy tarde la diferencia entre Argentina y España y normalmente ya no tengo mucha idea, pero a las 11 de la noche o a las 10 de la noche ya la cabeza no funciona bien, menos de lo, digamos, menos de lo que debería. Así que si tienen preguntas o comentarios, pueden anotarlos, pueden escribirlos abajo y si no lo respondo yo, seguramente algún devoto con
con más información y experiencia lo harán. Gracias a todos, gracias Chitrak, gracias a todos los devotos en Buenos Aires por continuar predicando, por continuar con el servicio, continuar manteniendo el templo y la prédica allí. Y como siempre, los extraño. Gracias.